Las teorías más oscuras de Dexter. Dexter nos dejó con misterios sombríos, preguntas aún más oscuras y motivaciones que simplemente no encajan. Intentar llenar esos vacíos ha llevado a los fans a desarrollar algunas teorías bastante sólidas que cambian por completo la percepción de quién era el verdadero monstruo de la serie. Hoy nos sumergiremos en las teorías más inquietantes que rodean a Dexter Morgan, y todo comienza con la idea más suave, una teoría que sugiere que quizás nunca conocimos la verdad completa sobre Dexter Morgan. Bienvenida o a Eco de Estrellas, donde exploramos las sombras que se esconden en tus series favoritas. Prepárate, porque estas teorías no solo oscurecerán tu visión de Dexter, sino que te harán cuestionar cada monólogo que creías entender. Teoría número 1. Dexter es un narrador poco fiable. Una de las teorías más inquietantes que ha ganado tracción en los últimos años es la idea de que nunca vimos la verdad, solo la versión de Dexter. La teoría del narrador poco fiable ha existido discretamente desde la primera temporada, pero resurgió con fuerza tras las discusiones sobre Original Sin. En múltiples foros de fans, especialmente después de que Clyde Phillips se refiriera a Dexter como alguien que filtra su propia historia, los espectadores comenzaron a reexaminar la serie original bajo una luz diferente. Dexter narra constantemente, nos dice lo que siente, lo que piensa, por qué mata. Pero su narración no siempre es la verdad, es su interpretación, y eso no siempre ha sido bien recibido. En el subreddit de Dexter Original Sin, una teoría popular analizó los flashbacks de Harry de las primeras temporadas y los comparó con representaciones posteriores. Ciertas conversaciones parecen demasiado pulcras e instructivas, demasiado moralmente organizadas. Los fans comenzaron a preguntarse, ¿y si Dexter reconstruyó esos recuerdos para justificar sus acciones? Reforzando, por así decirlo, las razones de su comportamiento para reprimir aún más su trauma. Esto le permitiría crear una personalidad normal, comprar rosquillas para sus compañeros de trabajo y ser parte de un equipo de bolos. Pero, ¿y si Harry hubiera estado más conflictuado de lo que Dexter recuerda? ¿Y si dudó más? ¿Y si no fue el arquitecto de un código perfecto, sino un padre desesperado, abrumado por un niño traumatizado? Interpretaciones aún más oscuras van más allá. Sugieren que algunas de las muertes de Dexter están romantizadas, que su calma ritualizada es exagerada y que él evita el pánico, la rabia y los errores, quizás incluso la crueldad. Hay escenas, especialmente en temporadas posteriores, donde la narración de Dexter insiste en que tiene el control de la situación, mientras que la narrativa visual sugiere lo contrario. Su respiración cambia, sus ojos parpadean, sus decisiones impulsivas aumentan, pero la narración permanece segura. Esa desconexión es donde la teoría prospera. Dexter a menudo reformula las consecuencias como inevitabilidades. Cuando Deb muere, se convierte en el costo de ser Dexter. Cuando Rita muere, se convierte en parte de la maldad de Trinity. Pero, ¿y si la narración misma es Dexter protegiéndose de la realidad de la situación? ¿Y si suaviza su propia responsabilidad? Si Dexter no es un narrador fiable, entonces la serie se convierte en algo completamente distinto. Se convierte en una historia contada por alguien que racionaliza décadas de violencia, alguien que se convence a sí mismo de que fue controlado y que era necesario. En lugar de un drama de vigilantes, se convierte en la larga confesión interna de alguien que no puede admitir que lo disfrutaba. Y esa interpretación no solo oscurece la serie, sino que añade una pizca de duda a cada monólogo. Teoría número 2. Harry Morgan es el verdadero villano. Pocas teorías son tan divisivas como la que sostiene que Harry Morgan, no Dexter, es el verdadero villano de la franquicia. Esta teoría resurge constantemente en las comunidades en línea, especialmente después de las nuevas expansiones al pasado de Harry en la precuela Original Sin. En las discusiones de los fans, particularmente en hilos relacionados con Original Sin, los espectadores argumentan que Harry no salvó a Dexter, lo convirtió en un arma. Harry es presentado como un arquitecto moral, un hombre que ve la oscuridad en un niño e intenta contenerla. Pero, ¿y si la contención no era su verdadero objetivo?
Algunos fans señalan que Harry fue un detective de homicidios con una carrera en un sistema que le falló repetidamente. Los criminales quedaban libres. La justicia se escapaba una y otra vez, solo para que el ciclo se repitiera. ¿Y si el código no nació puramente del miedo por el futuro de Dexter, sino de la frustración de Harry con el sistema legal? Sabemos que el código es quirúrgico, investigativo, estructurado como un procedimiento policial típico. Verificar al objetivo, confirmar la evidencia, ejecutar en silencio, evitar la detección. Parece menos terapia y más entrenamiento. Los fans en Reddit argumentan que Harry moldeó la violencia de Dexter en algo que él podía justificar. En lugar de confrontar el trauma por completo, lo canalizó. Y quizás lo peor de todo, lo normalizó. Se convirtió en parte de su vida, tanto como lo fue de la de Dexter, y venía con el desayuno cada mañana, una cerveza con cada partido de fútbol. Harry nunca exploró realmente la rehabilitación. Nunca buscó una contención psiquiátrica a largo plazo, más allá del marco filosófico de la doctora Vogel. Decidió pronto que Dexter mataría, y la única pregunta era ¿cómo? Esa decisión es enorme, porque elimina la elección del desarrollo de Dexter, crea una inevitabilidad de su parte. En las discusiones sobre Original Sin, los fans han analizado las reacciones de Harry a los impulsos del joven Dexter y han notado algo sutil. No parece tan sorprendido como resignado, más preparado que cualquier otra cosa, como si ya hubiera aceptado el resultado antes de que sucediera. Si Harry realmente creyó que Dexter era irredimible desde la infancia, entonces todo lo que sigue es manipulación, no guía. Y eso significa que cada muerte se remonta no solo al trauma, sino al diseño. Teoría número 3. Harry no se suicidó. Entre las teorías de fans más oscuras y de larga duración se encuentra la afirmación de que Harry Morgan no se suicidó, sino que fue Brian Moser quien lo mató. Esta teoría ha circulado durante años en foros en línea, resurgiendo a menudo cada vez que la historia de Brian es revisada. La base es inquietantemente clara. Brian Moser odiaba a Harry Morgan. Lo culpaba de haberlo separado de Dexter después de la masacre del contenedor. ¿Y quién puede culparlo? Mucha simpatía se adhiere al personaje de Brian a medida que avanza la serie, debido a la cantidad de decisiones moralmente cuestionables que tomó Harry y que Dexter también tomó como resultado. Y si podemos sentir simpatía por Dexter por ser un títere de Harry y la doctora Vogel, entonces Brian es definitivamente un títere indirecto de Harry y del sistema que le falló también de una manera singularmente enferma y retorcida. Mientras Dexter fue criado en un hogar estructurado, Brian fue enviado a sistemas de acogida, instituciones psiquiátricas y sufrió aislamiento. Fue encerrado en armarios, lo que seguramente revivió su trauma del contenedor, desarrollando una rabia psicótica temprana, nacida de presenciar uno de los crímenes más horribles imaginables desde una edad tan temprana. Ese resentimiento lo moldeó. Brian demostró repetidamente que podía escenificar muertes para que parecieran naturales. La muerte del padre de Brian y Dexter, Joe Driscoll, es ampliamente interpretada como un ataque al corazón escenificado. Brian tenía precisión médica, paciencia e intención. Entendía cómo simular causas naturales. La causa oficial de la muerte de Harry, un ataque al corazón provocado por una sobredosis de medicamentos, encaja con el método de Brian. Él ya estaba activo antes de la primera temporada y había estado manipulando su proximidad a Dexter. Mataba estratégicamente para despejar caminos. La muerte de Harry convenientemente eliminó el ancla moral de la vida de Dexter de maneras que no vimos ni anticipamos antes. Sin Harry guiando su vida y cada decisión consciente que tomaba, Dexter se vuelve más libre, menos restringido y menos supervisado. Si Brian eliminó a Harry intencionalmente, no fue una venganza aleatoria, fue un aislamiento estratégico. Algunos fans incluso especulan que Brian pudo haber intentado despojar lentamente a Dexter de todos los lazos emocionales antes de intentar reclamarlo por completo. Eliminar a Harry primero desestabilizaría los cimientos de Dexter.
Y si la muerte de Harry no fue un suicidio, sino un asesinato, entonces uno de los giros morales más trágicos de la serie se convierte en algo mucho más frío. Se convierte en el primer movimiento del largo juego de Brian. Teoría número 4. Lundy lo sabía todo. Ninguna teoría provoca un debate más acalorado en las comunidades de Dexter en línea que la teoría de que Lundy lo sabía. Busca esa frase en los archivos de Reddit y encontrarás años de discusiones. Algunos fans creen que el agente especial Frank Lundy descubrió la identidad de Dexter como el carnicero de Bay Harbor, pero decidió no actuar. A primera vista, esto suena exagerado, pero la evidencia es convincente. Lundy es brillante. Realiza perfiles con una precisión asombrosa. Percibe algo extraño en Arthur Mitchell en segundos. Reduce rápidamente los sospechosos de Bay Harbor. Identifica al asesino como alguien dentro de la policía de Miami y escudriña a Dexter. Hay momentos en la segunda temporada donde el interrogatorio de Lundy se prolonga, donde mira a Dexter un poco demasiado tiempo, donde su tono cambia sutilmente al discutir irregularidades en la evidencia de sangre. Estas escenas han sido analizadas fotograma a fotograma. Y el argumento es que Lundy registra algo, pero carece de prueba absoluta. La versión más oscura de la teoría sugiere que Lundy pudo haber elegido conscientemente no perseguir a Dexter por completo, que vio al carnicero como alguien que eliminaba a criminales que se escapaban del sistema, limpiando la basura. En esta interpretación, encontrar el cuerpo de Doakes proporciona un cierre aceptable, una forma de terminar la investigación sin desestabilizar a un vigilante que técnicamente está persiguiendo a asesinos. Otros fans argumentan que esto contradice por completo el carácter de Lundy, que nunca permitiría que un asesino en serie operara libremente. Pero la teoría persiste debido a cómo la serie enmarca su partida. No se obsesiona con Dexter después, ni siquiera reabre el caso, sigue adelante. Si Lundy lo sabía y lo dejó pasar, sugiere que la supervivencia de Dexter no fue solo suerte, fue una ceguera selectiva. Y esa posibilidad añade una capa de podredumbre moral al sistema de justicia en el que gira la serie. Teoría número 5. Hannah McKay fingió su muerte. Cuando Harrison revela casualmente en New Blood que Hannah murió de cáncer de páncreas, la frase cae con un peso sorprendente y casi sin verificación. Y es exactamente por eso que gran parte de la base de fans no lo aceptó. A través de hilos de Reddit y teorías extensas en las comunidades de fans de Dexter, los espectadores inmediatamente comenzaron a cuestionar la explicación. No porque el cáncer sea irrealista o porque la serie nunca haya matado personajes fuera de pantalla antes, sino porque Hannah McKay no es un personaje ordinario. No es alguien que muere en silencio. Hannah McKay es una experta en venenos, una superviviente, una estratega, una mujer que construyó toda su identidad criminal en torno a la sutileza y la plausibilidad médica. Ella no golpea, no apuñala impulsivamente. Ella estudia, ella calcula, ella imita. La vimos inducir convulsiones con dosis controladas para escapar de la prisión. La vimos manipular síntomas para confundir a los profesionales médicos. La vimos envenenar a su propio amante, Dexter, y a su hermana Deb en diversos grados. Vimos con qué precisión entendía la diferencia entre cantidades letales y no letales. Sabía cómo hacer que un asesinato pareciera una muerte natural. Así que cuando la serie nos dice que murió de cáncer de páncreas, uno de los cánceres más agresivos y difíciles de detectar que existen, los fans notan inmediatamente la simetría. El cáncer de páncreas es narrativamente conveniente, progresa rápidamente y a menudo se descubre tarde. Puede explicar un declive rápido sin una representación prolongada en pantalla. No requiere una historia médica extendida. Proporciona un cierre sin detalles. Para decirlo sin rodeos, es una escritura perezosa con casi ninguna imaginación. Y ahí es donde comienza la sospecha, porque New Blood no ofrece ninguna confirmación, ni escenas de hospital, ni documentación, ni verificación independiente, ni flashback, ni funeral, ni siquiera el reconocimiento de un tercero, solo la palabra de Harrison. Y Harrison, en ese punto de la historia, tampoco es un narrador neutral. Las discusiones en línea han analizado esto en profundidad.
Algunos hilos argumentan que la ausencia de confirmación es intencional, que los guionistas dejaron la puerta abierta deliberadamente y de alguna manera planean usarla de nuevo, y esta fue solo su forma de despistarnos. Tal vez, si se quedan sin ideas para generar tensión en la dinámica de Dexter y Harrison y en la resurrección, veremos a Hannah McKay reaparecer para algún gran complot de temporada, como un enfrentamiento con Mia Lapierre, alias Lady Venganza, otra persona cuya muerte aún no está completamente confirmada. Otra dirección que podrían tomar con Hannah implica el uso de visitas fantasmales, como cuando finalmente volvimos a ver a Doakes mientras Dexter se recuperaba de su coma. Hannah podría aparecer de repente en la psique de Dexter para ayudarlo a entender algo sobre Harrison. O ella aparece en la mente de Harrison de la misma manera que Harry lo hace para Dexter. Después de todo, Hannah fue tanto una madre adoptiva para Harrison como Harry lo fue para Dexter, y casi por la misma cantidad de tiempo. Seguramente hay muchas cosas que Harrison aprendió de Hannah para sobrevivir en un país extranjero sin su padre. También hay mucho espacio para explorar cómo Harrison podría volverse aún más perturbado por su pasado volátil si esto implica que descubra cosas de Hannah que previamente reprimió, como las revelaciones que Dexter tuvo sobre Harry. De cualquier manera, la historia de Hannah todavía tiene mucho potencial. Sería miope descartarla cuando todavía hay muchas oportunidades para explorar la crianza de Harrison, de la misma manera que tuvimos destellos de la vida temprana de Dexter. Además, muchas series nunca cierran por completo las puertas a un personaje, incluso después de una muerte importante. Quiero decir, ¿alguna vez has visto Lost? Otros argumentan que descartar a Hannah fue simplemente una eficiencia narrativa. Pero la duda persiste porque el conjunto de habilidades de Hannah se alinea demasiado perfectamente con la mecánica de fingir una muerte médica. Si alguien en el universo de Dexter pudiera simular convincentemente una enfermedad terminal, sería ella. Hannah entendía toxinas que inducen pérdida de peso, ictericia, angustia orgánica, fatiga, síntomas que podrían imitar un cáncer en etapa avanzada. Tenía el conocimiento para manejar la dosis cuidadosamente, pareciendo enferma sin cruzar umbrales letales. Y si necesitaba documentación, el soborno y la manipulación silenciosa en Argentina no serían inusuales para ella. La lógica estratégica más oscura también es convincente. En el momento de su supuesta muerte, Hannah era una fugitiva internacionalmente buscada. Se presumía que Dexter estaba muerto. Las fuerzas del orden aún tenían asociaciones abiertas que la vinculaban a múltiples asesinatos. Vivir en silencio, bajo una identidad asumida, solo retrasaría una eventual exposición. Pero morir termina la persecución. Genera simpatía. Morir cierra archivos. Si Hannah escenificó su muerte, no solo desapareció, borró su vulnerabilidad. Es lo mismo que hizo Dexter por la misma razón. Pero luego están los giros más inquietantes que sugieren que el propio Harrison pudo haber estado involucrado en la muerte de Hannah. Que su trauma, problemas de abandono y rabia reprimida se manifestaron antes de lo que creíamos. Harrison pasó años formativos aislado en un país extranjero, criado por una fugitiva que mataba cuando le convenía. Incluso si Hannah lo cuidaba, seguía siendo manipuladora, controladora, alguien que resolvía problemas con veneno. ¿Qué sucede cuando un niño criado por un asesino comienza a cuestionar la autoridad? ¿Qué sucede cuando ese niño hereda la misma oscuridad de su madre asesina y nació en sangre como su padre asesino? Algunos fans especulan que Harrison pudo haber culpado a Hannah por el aislamiento, por esconderse, por controlar su realidad. Si descubrió su pasado más a fondo a medida que envejecía, el resentimiento pudo haberse acumulado. Después de todo, fue capaz de matar a Dexter cuando pensó que era lo correcto. Y a diferencia de Dexter, Harrison no creció con el código incrustado en él desde la infancia. No tenía un marco moral estructurado que gobernara sus impulsos. Si algo violento ocurrió entre ellos, Harrison tendría todas las razones para simplificar la explicación al contárselo a Dexter. Decirle que murió de cáncer es limpio, trágico e incuestionable. Por supuesto, esta versión es especulativa. No hay evidencia canónica de que Harrison haya dañado a Hannah,
Pero la teoría persiste porque la serie no nos da nada concreto a lo que aferrarnos. Ni cuerpo, ni registros, ni cierre. Y en el universo de Dexter, la ambigüedad rara vez es accidental. Incluso si Hannah realmente murió de cáncer, su muerte fuera de pantalla sigue siendo una de las decisiones narrativas más frías de la franquicia. Ella fue una de las relaciones más complejas de Dexter, la única persona que lo aceptó por completo sin intentar cambiarlo. Eliminarla en una sola línea de diálogo se siente intencionalmente vacío. Si fingió su muerte, se alinea perfectamente con su inteligencia e instinto de supervivencia. Si Harrison estuvo involucrado, sugiere que el ciclo comenzó mucho antes de Iron Lake. Y si ninguna de las dos es cierta, si realmente murió en silencio y dolorosamente en Argentina, entonces la oscuridad reside en otro lugar. Porque eso significa que Harrison perdió otra figura parental, y la pérdida en el universo de Dexter rara vez produce paz, produce evolución. De cualquier manera, el misterio que rodea la muerte de Hannah McKay no se desvanece, sino que se profundiza, y la ausencia de certeza lo convierte en una de las sombras más inquietantes y sin resolver de toda la franquicia. Teoría número 6. Harrison no es redención, es evolución. New Blood enmarca a Harrison como la posibilidad de romper este ciclo, pero muchos de nosotros vimos algo más. A lo largo de la temporada, Harrison miente fácilmente, manipula a profesores y compañeros de clase, convierte la vulnerabilidad en un arma y cambia de personalidad con facilidad. Algunas teorías sugieren que Harrison sospechaba la identidad de Dexter mucho antes de admitirlo, que provocó situaciones intencionalmente y presionó para el enfrentamiento. La escena en la que Harrison mata a Dexter se enmarca como una trágica piedad, pero no duda mucho. Apunta con firmeza y aprieta el gatillo con decisión. ¿Fue eso dolor o claridad? Si Dexter era el caos disciplinado, Harrison podría ser una adaptación incontrolada. Dexter mataba dentro de unas reglas. Harrison podría no hacerlo. Harrison no creció con el código de Harry, por lo que experimentó abandono, inestabilidad y violencia sin estructura. Si Resurrection explora más a Harrison, podrían revisitar a Harrison como un adulto que ha rechazado el código por completo, un asesino sin límites, un legado sin contención. Si ese futuro se desarrolla, Dexter pudo haber sido la versión controlada. Harrison podría ser algo más frío. Teoría número 7. Dexter mató a más inocentes de lo que vimos. Con el tiempo, Dexter se vuelve más descuidado. Guarda trofeos en lugares inseguros, se inserta en investigaciones y entretiene a asesinos más tiempo del necesario para su proceso de verificación. Algunos interpretan esto como resultado del envejecimiento o la arrogancia. Otros ven algo más oscuro, el autosabotaje. Los fans argumentan que Dexter muestra signos crecientes de agotamiento, y sus justificaciones para permanecer libre se vuelven más débiles con el tiempo a medida que sus relaciones se deterioran y sus errores se multiplican. Cuando Harrison lo confronta en New Blood, Dexter no lucha desesperadamente. Acepta que ha sido descubierto y simplemente se explica a Harrison lo mejor que puede. Se siente menos como una derrota y más como una rendición. Si Dexter subconscientemente quería ser expuesto, que alguien finalmente terminara el ciclo, entonces tendría sentido que cada captura cercana se volviera menos accidental. Es la erosión de su fuerza de voluntad para mantener la farsa. Quizás la teoría más sombría de todas es que el código nunca fue sostenible. No porque Dexter se resbalaría eventualmente, sino porque la moralidad no puede ser diseñada. El código exige información perfecta, desapego emocional, consistencia y certeza. Dexter no cumple con estos estándares repetidamente. Perdona a personas que le agradan como Hannah McKay y mata impulsivamente como cuando eliminó a Rankin en la 5ª temporada. Juzga mal el carácter de personas como Trinity y Travis Marshall y se miente a sí mismo para superar todo. El código se derrumba bajo el peso muy real de la complejidad humana. Los fans a menudo argumentan que el resultado final de la serie, cuando sea que llegue, siempre ha sido una inevitabilidad. Simplemente no se puede construir la moralidad en torno al asesinato y esperar que todo permanezca estable. Es probable que Dexter termine en tragedia, pero no porque Dexter no cumpliera el código en todo momento. Es porque el código nunca fue más que una ilusión.
Ser asesinado, terminar en prisión o en el corredor de la muerte siempre fueron las únicas opciones para Dexter. Solo estamos esperando ver cuál lo atrapa primero. Estas teorías pueden ser oscuras, pero definitivamente no son descabelladas. Las teorías más oscuras de Dexter tienen en cuenta cosas en las que la mayoría de la gente preferiría no pensar cuando se trata de sus personajes favoritos, ya que cambian la culpa de toda la desgracia entre Harry, Brian, Lundy, Hannah y, por supuesto, el propio Dexter. Sugieren víctimas invisibles, manipulación desenfrenada, secretos interminables. Y quizás por eso vuelven a surgir en las comunidades de fans de Dexter año tras año. Porque Dexter siempre ha tratado sobre la perspectiva y las historias que nos contamos a nosotros mismos para sobrevivir. ¿Son ciertas estas teorías? Quizás no. Pero el hecho de que funcionen, a veces inquietantemente bien, y tengan demasiado sentido, dice algo sobre el mundo en el que vive Dexter. Un mundo donde la justicia nunca encajó perfectamente en una caja, y donde el narrador puede no ser honesto. Donde los monstruos fueron creados mucho antes de que empuñaran un cuchillo. ¿Cuál de estas teorías crees tú? ¿Y cuál es demasiado oscura, incluso para Dexter? Háznoslo saber en los comentarios.